Queremos continuar hoy con nuestra serie en en la carta a los Filipenses, capítulo 1. Hoy vamos a explorar solamente a partir del versículo 12 hasta el versículo 26 del capítulo 1. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración, porque la semana pasada es algo común que cuando predicas la palabra de Dios y de pronto te emocionas y estás hablando y yo suelo hablar a veces rápido, y a todos nos ha pasado que cambiamos una palabra por otra, ¿verdad? Yo la semana pasada dije una barrabasada. En lugar de decir casa, dije cama. En un momento de la prédica, como está grabada en Facebook, yo creo que la vamos a tener que editar, pero en algún momento de la prédica yo dije que Lidia, la mujer, ¿se acuerdan? Esta mujer comerciante de telas del mundo de la moda, después de haber entendido el Evangelio, había invitado a Pablo y a los discípulos a que pasaran la noche en su casa, pero yo dije, invitó a Pablo a que pasara la noche en su cama. Y este es un error grave, da risa, pero es un error. O sea, Pablo en esta carta no quiere decir que ese sea el tipo de relación fraternal que los hermanos en Cristo deben tener. Y por eso quiero hacer la aclaración. Pero bueno, son recordatorios de que somos hombres falibles, débiles, pero gracias a Dios que el Señor utiliza esto para su gloria. Algunos tal vez ni lo notaron por lo rápido que lo mencioné, pero eso está en las redes sociales, entonces vamos a tener que editar el video, porque imagínate que alguien tome ese cachito y lo saque de su contexto y lo publiquen. A ver si no estoy dando ideas a alguien por ahí. Vamos a nuestro texto del día de hoy, Filipenses capítulo 1, versículo 12 al versículo 26. Vamos a orar antes de esto. Señor, bendecimos tu nombre una vez más, Padre, exaltamos tu nombre. Estamos aquí para glorificar tu nombre. Hemos glorificado ya tu nombre con cantos, Señor. Hemos glorificado tu nombre desde que nos levantamos, Señor, y hemos dispuesto el tiempo para venir y estamos preparando nuestros corazones para bendecirte, Señor. Hemos glorificado tu nombre, Señor, a través de la oración que hemos hecho, pero ahora queremos disponer nuestros corazones y nuestras mentes para que tú nos hables a través de tu palabra. Yo, Señor, como orábamos hace rato con los jóvenes de la alabanza, Señor, en lo particular el día de hoy, declaro, Señor, que soy completamente débil para poder honrar tu palabra lo suficiente, Señor. No puedo lograr el objetivo de este pasaje yo con palabras, Señor. Por lo tanto, te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú hables a los corazones. Habla a los corazones, ablanda la tierra de nuestros corazones. Y que tu palabra caiga como una semilla que realmente pueda quedar ahí, Señor, que no sea robada, que no sea, que no quede superficialmente, Señor, sino que penetre y verdaderamente se enraice, Señor, y germine y crezca y dé fruto, Señor. Ayúdame hoy, Padre bendito, y ayuda a cada uno de mis hermanos también para escuchar con un corazón dispuesto en el nombre de Jesús. Amén y amén. La razón por la que oro de esta manera es porque de verdad el día de hoy me siento sumamente débil para predicar un pasaje tan sencillo. Esta frase que todos conocemos de Pablo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo cristiano la conoce, se ha mencionado cientos de veces, es parte del lenguaje coloquial en la vida cristiana. Pero me declaro incapaz de poder lograr con palabras que una persona, por medio del intelecto nada más, esté dispuesta a no solamente memorizar un versículo así, sino a vivir como Pablo verdaderamente por y para Cristo. Es imposible hacer esto con palabras humanas en una persona. Por eso apelo al Espíritu Santo para que hable a nuestros corazones el día de hoy. Y yo te pido que tú estés orando por mí mientras estoy predicando, y estés orando por tu corazón para que el Señor nos permita ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Hermanos, muchas veces
Caminamos por la vida con la perspectiva equivocada acerca de nuestras circunstancias y de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Tenemos una perspectiva equivocada muchas veces acerca de quién es Dios, y esto es a causa de que hemos sido mal informados, o que no hemos ido a explorar en su palabra, o que simplemente no hemos llegado a una madurez en nuestra vida cristiana en la cual nosotros podamos ver verdaderamente todo lo que acontece en el mundo, en nuestras vidas, a través de los ojos del Evangelio. Tenemos a veces la perspectiva de que Dios existe, no hay como un eco. Tenemos la perspectiva de que Dios existe, escucha esto, para alinear todas las cosas, dijera mi esposa, para alinear los planetas, para alinear todas las cosas a mi voluntad y para mi beneficio. Esta es una perspectiva equivocada que el mundo tiene muchas veces acerca de Dios. Alguien que está como una maquinita dispensadora, que tú le puedes meter una moneda, llámese oración, o incluso darle dinero, y que entonces Él, de manera automática, tiene que lanzar el producto que nosotros queremos recibir. Definimos a Dios también muchas veces, y no solamente a Dios, sino el amor de Dios, en base a nuestras circunstancias. Si me está yendo bien en la vida es porque Dios me ama. Si me está pasando algo, si algo está sucediendo en mi vida es porque Dios me odia. O Dios se olvidó de mí. Pablo tenía la intención, Pablo tenía el anhelo, el deseo de ir como misionero a Roma y predicar el Evangelio allá. Si él hubiera podido lograr ese objetivo como él lo había planeado, él lo que quería era alcanzar a miles, tal vez millones de personas a través de poder llegar a Roma y predicar el Evangelio, ya que era la capital del imperio, y de ahí fluía no solamente la política, sino toda ideología, toda filosofía, toda religión podía fluir a partir de ahí. El objetivo de Pablo es que miles y millones conocieran a Cristo y alcanzaran la salvación que Cristo provee. Pablo quería ir a Roma como predicador, hermanos, pero Pablo, según nos narra el libro de los Hechos, llegó a Roma como prisionero. Llegó a Roma como prisionero. Él pudo haber escrito una carta larga narrándonos todo lo que sucedió, pero vamos a ver lo que dice nuestro pasaje. Ahora sí vamos a Filipenses 1, del 12 al 26. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Vuelvo a leer el versículo 1 porque es fundamental. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto, es decir, lo que me ha sucedido, lo que me ha acontecido, ha redundado, ha resultado en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger.
pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, y para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a vosotros. Cuando Pablo se refiere a las cosas que le han acontecido en el versículo 1, se refiere a todo lo que nos narra el libro de los Hechos, todas las circunstancias que él atravesó a partir del capítulo 21 del libro de Hechos. Tú puedes ver todo lo que le sucede, ¿no? Cuando Pablo es arrestado de manera ilegal en el templo de Jerusalén, luego los judíos pensaron que él había profanado el templo de ellos al meter gentiles, y los romanos también pensaban que él era un egipcio, que era un renegado, que estaba entre los criminales más buscados de aquella época. Vemos que él permaneció como prisionero en Cesarea por 2 años. Después finalmente él apeló al César. Él quiso llevar, como todo ciudadano romano, quiso llevar su caso ante el César y fue enviado a Roma en un viaje. Iba custodiado por un montón de soldados, y mientras iba en este viaje, ellos tuvieron que tomar una embarcación, hacer un viaje en barco, y el barco fue destrozado por una tormenta. Y increíblemente el que era prisionero terminó siendo el líder incluso de los soldados que iban ahí, y luego logran llegar a la isla de Chipre. Esta historia es tremenda, ustedes lo pueden ver en Hechos 27. Después de esperar algunos meses en la isla de Malta, Pablo se embarca a Roma para finalmente ahora sí enfrentar su juicio ante el César que él había solicitado antes. Pablo quería llegar como predicador, pero llega como prisionero. Esto para muchos puede haber sido considerado como un fracaso para Pablo. ¿Te acuerdas de tus planes que tenías para llegar a Roma y predicar el evangelio y salvar a muchos? Ve cómo has llegado, no como un predicador, sino como un esclavo. Pero ¿sabes qué? Lo que este pasaje nos muestra es que Pablo tenía una perspectiva diferente de las cosas. Comencé diciendo que a veces tenemos la perspectiva equivocada de Dios, por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es la perspectiva correcta del reino de Dios, de quién es Dios y de cómo nuestras circunstancias no son aleatorias, sino todas son gobernadas por el Señor y todas glorifican a Dios cuando ponemos nuestras vidas al servicio del Señor. Pablo no estaba buscando encontrar su gozo, su alegría en las circunstancias, en que todo estuviera bien en su vida. Pablo no estaba preocupado por si iba a ganar dinero en estos viajes misioneros, dónde lo iban a hospedar. Dice el pastor Miguel Núñez, algunos han escuchado esto, pero dice, cuando Pablo iba a las ciudades, cuando hoy los predicadores de hoy son invitados a otras ciudades, lo primero que hacen es preguntar, oye, ¿y cómo son los hoteles ahí en la ciudad? Pues para ver en cuál me puedo quedar. Dice el pastor Miguel Núñez, yo creo que Pablo hablaba y preguntaba, oye, ¿cómo son las cárceles en esa ciudad? Porque seguramente ahí me voy a hospedar. Pero vemos que Pablo entendía esto, incluso él fue avisado, un hombre le profetiza en algún momento, se amarra con el cinto de Pablo y le dice, el hombre a quien pertenece este cinto va a ser apresado, va a ser amarrado, va a ser sujetado y va a ser llevado a prisiones. Y Pablo sabía perfectamente a lo que se enfrentaría, y aún así decidió ir y buscar cumplir la voluntad de Dios. Pablo dice que sus circunstancias han resultado para un avance del evangelio. Qué increíble la perspectiva de Pablo, muy diferente a la nuestra. Cuando nosotros vemos nuestras circunstancias desfavorables en la vida, cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, cuando vienen las circunstancias difíciles de nuestra vida, lo que queremos o lo que preguntamos inmediatamente es ¿cómo Dios le va a hacer para arreglarme la vida? Yo no sé cómo le vaya a hacer, pero me tiene que arreglar mis circunstancias, porque yo soy su hijo y se supone que yo no debo de sufrir. Esto tristemente derivado de las
falsas doctrinas que existen por ahí, donde se dice, ven a Cristo y tus problemas se acabarán. Ven a Cristo y nunca tendrás problemas, nunca habrá sufrimiento, todo será miel sobre hojuelas. Mentiras. Y estas son mentiras crueles, porque Jesús nunca nos prometió que no tendríamos tribulaciones. Por el contrario, Él nos dijo, en este mundo ustedes sufrirán aflicciones por mi causa. Ustedes serán perseguidos por mi causa. Ustedes van a ser despreciados por mi causa. Pero dice, pero confíen porque yo ya he vencido al mundo. Esta es la perspectiva de Pablo. Como les decía, esta palabra progreso, mis circunstancias, dice Pablo, han redundado en un progreso del Evangelio. Y esta palabra progreso, la palabra original, tiene esta connotación y tiene este significado de avance de pioneros. ¿Quiénes eran los pioneros en los ejércitos de la antigüedad? Y también hasta el día de hoy existían estos pioneros que eran enviados como para preparar el terreno para que después el ejército pudiera entrar y cumplir sus misiones. Pablo, en lugar de lamentarse por sus circunstancias, en lugar de llorar amargamente porque estaba encarcelado, en lugar de quejarse en contra del Señor a causa de su encarcelamiento, en lugar de reprocharle al Señor cómo era posible, él pudo darse cuenta que Dios había permitido esas circunstancias para que el Evangelio avanzara y progresara en la ciudad de Roma. Romanos 8:28 es el mismo apóstol Pablo diciéndonos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Esta frase nos encanta, ¿verdad? Este texto de la Biblia nos encanta y todo el mundo se lo sabe. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero nos quedamos muchas veces ahí a la mitad, porque la segunda parte de ese texto dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ni más ni menos, este pasaje de Filipenses es la doctrina de Pablo que él proclamaba en Romanos 8:28, puesta a prueba. La doctrina de Pablo, yo siempre he dicho, hermano, ¿qué es lo que tú crees de Dios? La vida te va a poner a prueba eso que crees del Señor. Pero si vives esas aflicciones y si vives esas circunstancias difíciles en la fe en Cristo Jesús, tu perspectiva debe comenzar a cambiar. La pregunta ya no es ¿por qué el Señor me tiene en estas circunstancias? La pregunta es ¿para qué el Señor me ha colocado en estas circunstancias? Y más allá todavía, ¿cómo el Señor será glorificado en medio de mis circunstancias? Susana Spurgeon, todo el mundo ha oído hablar de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, se ha vuelto muy famoso últimamente. Todo el mundo habla de él, pero casi nadie habla de Susana Spurgeon, esposa de Spurgeon, de Charles Spurgeon, la cual a los pocos años de haberse casado con Charles, ella quedó paralítica y no podía moverse. Y esta mujer interpretó sus circunstancias. Ella era de gran ayuda para Charles en todo su ministerio. Y ella tomó la decisión de no ser cautiva de sus circunstancias, sino buscó la manera de glorificar a Dios a través de ellas. Y dice que ella comenzó ahí postrada en su cama un ministerio, que no recuerdo bien el nombre, pero era algo así como el ministerio del libro, en el que ella buscaba separar fondos de la iglesia, separar fondos de lo que ganaba Spurgeon con la venta de sus libros, recibir apoyo financiero de otros lugares, buscar apoyo financiero para comprar libros, para enviárselos a pastores y a misioneros y a gente que necesitaba estos libros para poder aprender, para poder crecer en su conocimiento teológico, en su conocimiento acerca de Dios y poder servir mejor a Dios. Y se cree que son miles de pastores, miles de predicadores que recibieron estos recursos de esta mujer postrada en esa cama, buscando glorificar a Dios con su vida. Hermanos, Dios todavía el día de hoy quiere que usted y yo, que sus hijos, llevemos el Evangelio y seamos útiles en su reino, sin importar las circunstancias que nos rodean.
Él quiere que nosotros seamos esos pioneros que mencioné. Y a veces Dios va a utilizar las circunstancias de tal manera que no podamos tener otra opción más que buscar glorificar a Cristo en medio de nuestras circunstancias. De hecho, así fue como llegó el Evangelio a Filipos. Así fue como el Evangelio llegó a Filipos. Ustedes recuerdan que la semana pasada exploramos un poco el capítulo 16 de Hechos, pero al principio del capítulo 16 nosotros podemos ver cómo Pablo tenía otros planes. Él no quería ir a Filipos. Él quería ir a Asia Menor, y dice que el Espíritu Santo se lo prohibió, se lo impidió, y entonces a través de un sueño él fue llamado a ir a predicar a esta parte de Europa. Acuérdense que Filipos es la primera iglesia plantada en Europa. ¿Te imaginas qué hubiera sucedido si los planes de Pablo se hubieran llevado a cabo tal como él los quería? Él quería llevar el mensaje al oriente, pero Dios lo llevó a Europa. Qué diferente hubiera sido la historia de la humanidad misma si se le hubiera permitido a Pablo cumplir su propio plan. Pero Dios tenía otros planes, hermanos. Y Dios utilizó diferentes medios que parecían circunstancias malas, que parecían derrotas en la misión de Pablo, que parecían fracasos en la misión de Pablo, pero Dios utilizó todos esos medios que pudiéramos llamar medios extraños para ayudar a Pablo a ser ese pionero que necesitaba en Europa. En el caso de Pablo, estos medios extraños fueron sus cadenas, sus prisiones. También fueron sus adversarios, los críticos que tenía en su contra. Y también las crisis que Pablo vivió. En este pasaje vemos que Pablo atraviesa por una crisis, y lo vamos a ver más adelantito. Dios usó las cadenas de Pablo, como ha utilizado durante toda la historia de la humanidad, durante todo lo que vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento, las vidas de las personas y sus circunstancias para el avance de su reino. Esto nos debe dar una perspectiva completamente diferente de las cosas. Se acostumbra a decir, por algo suceden las cosas, pero es un cliché que luego no nos hace sentido porque no lo relacionamos con el reino de Dios. La palabra nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ahí Pablo está hablando de las aflicciones que tenemos, Jesús estaba hablando de las aflicciones que tenemos cuando estamos preocupados por con qué nos vamos a vestir, qué vamos a comer, de dónde vamos a obtener nuestro sustento, y Jesús les dijo, tranquilos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Dios usó las condiciones adversas en la vida de Pablo para el avance del Evangelio. Pablo llegó como prisionero. Los romanos que lo habían atado pensaban que habían logrado una victoria sobre Pablo. Al tenerlo encarcelado dijeron, aquí se acabó su predicacioncita del Evangelio. ¿No te recuerda esto a la cruz de Cristo, donde Satanás pensó que había derrotado a Cristo en la cruz? Pero esa derrota más bien fue la más grande victoria. Sorbida fue la muerte en victoria a través del sacrificio de Jesús. Ellos pensaban que finalmente habían acabado con el problema al tener encerrado a Pablo, pero como Pablo mismo nos dice aquí, dice que si tú ves en 2 Timoteo 2:9, en uno de sus últimos encarcelamientos, él dijo, en el cual sufro penalidades, sufro hasta prisiones a modo de malhechor, dice Pablo, pero más la palabra de Dios no está presa. Nadie puede detener el avance del Evangelio. Nadie puede detener la obra de Dios. Lo que Él dijo que va a hacer, eso será. ¿Y sabes qué? Mientras todos pensaban, Pablo está derrotado, encerrado en la cárcel, por fin logramos encerrar el Evangelio. ¿Ve qué es lo que nos dice el texto que sucedió? Sucedió todo lo contrario. Se empezó a predicar el Evangelio mucho más. Se empezó a predicar el Evangelio mucho más. Él no se quejó de sus cadenas, sino que él las consagró al Señor y confió en los propósitos de Dios para sus cadenas, para sus circunstancias adversas. El versículo 13 dice que una cosa sucedió.
Filipenses 1:13 dice: de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia. ¿Qué sucedió, dice Pablo, con mis prisiones? Yo empecé a testificarle a los soldados, a los que me tenían amarrado, a los que venían a castigarme, a los que venían a traerme la comida. Yo les predicaba cada vez que venían conmigo. Y ellos se pudieron dar cuenta a través de mi testimonio. El mismo carcelero de Filipos se pudo dar cuenta a través de mi testimonio que yo no estaba encarcelado como malhechor o por hacer cosas indebidas, sino que yo estaba encerrado por la causa de Cristo. Hermanos, el evangelio fue vindicado. La palabra de Dios estaba aparentemente siendo encarcelada, pero realmente estaba siendo liberada. Aquellos que habían dicho: no, este cuate, fíjate, incluso dentro del mismo cristianismo, otras iglesias de esa ciudad utilizaron esto para atacar a Pablo. Otros hermanos en Cristo utilizaron esto para atacar a Pablo y dice el pasaje, para su propio beneficio. Pero Pablo está allá dándose cuenta que estas cadenas realmente le estaban proveyendo más oportunidades para predicar el evangelio a otros. ¿Cómo iba a llegar el evangelio a la guardia pretoriana y a las autoridades que estaban llevando el caso de Pablo, juzgando a Pablo, si él no hubiera llegado a tener si él no hubiera llegado a estar encarcelado? Si Pablo estuviera libre, ¿quién le iba a predicar a la guardia pretoriana? La guardia pretoriana era como los soldados de élite de aquella época, y eran los que resguardaban los principales edificios, resguardaban a los personajes principales del gobierno del Imperio Romano. Y dice Pablo que mientras lo tenían a él prisionero, él le estaba predicando a la guardia pretoriana. Dice: jamás me imaginé que les iba a poder predicar a ellos, y no solo a uno, porque cambian la guardia cada 6 horas, así que me mandan 3, 4 cada vez. Les predico como a 25 personas al día. A los oficiales de la corte les estoy predicando el evangelio. A veces, hermanos, Dios permite circunstancias adversas en nuestras vidas, en la vida de sus hijos, para llevarnos a cumplir un propósito en ellos, en nosotros mismos o en otros, que no se podrían hacer de otra manera, como vemos en este pasaje. Las mamás jóvenes pueden a veces sentirse encarceladas en su hogar, pueden sentir que su vida no tiene significado, que no están haciendo nada realmente satisfactorio. Pero Dios puede usar estas cadenas de tus hijos y de estar fiel en tu hogar para alcanzar a mucha gente a través de criar, como dice la palabra de Dios, hijos piadosos. Susana Wesley fue la madre de John Wesley y de Carlos Wesley. Estos hombres que tuvieron un impacto increíble, impresionante en Europa, grandes evangelistas llenos del poder del Espíritu Santo. Miles y miles de personas escucharon el evangelio por la predicación de John y Carlos Wesley, y todas las islas británicas, es decir, Inglaterra, Irlanda y Escocia, todas las islas británicas escucharon el evangelio a través de estos hombres, y su madre, su mamá, Susana Wesley, era la mamá de 19 chamacos. No pienses que Dios no tiene un propósito para tus circunstancias, cualquiera que éstas sean. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva y pensar cómo Dios será glorificado en medio de estas circunstancias. Algunos pueden sentirse prisioneros de una enfermedad, hermanos. Algunos pueden sentirse prisioneros de una carencia. Algunos pueden sentirse prisioneros de una pérdida, de una injusticia que te ha sucedido, de un abandono, de un fracaso, etcétera, etcétera. Tú ponle el nombre. Pero sabes que si tú estás en Cristo y si tú estás buscando poner a Cristo en primer lugar, y estás buscando honrar el nombre de Cristo, y estás buscando que la misión que Él nos encomendó de ir por todo el mundo y predicar el evangelio para la salvación de muchos, créeme, el Señor
se glorificará en medio de tus circunstancias. El secreto es este, hermanos: cuando uno tiene la perspectiva correcta, comienza a considerar las circunstancias no como tragedias, sino como oportunidades dadas por Dios para el progreso del Evangelio, y se regocija de lo que Dios va a hacer en lugar de lo que Dios no hizo. Hermanos, Dios sigue reinando en su trono. Él tiene el control absoluto de todas tus circunstancias. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí para que no seamos tentados y no caigamos y pasemos esas pruebas. Muchos de los cristianos hoy en día somos a veces debilitados en nuestra fe, somos entristecidos cuando no tenemos esta perspectiva correcta. Y es que sabes que no hay algo más grande en nuestras vidas. Mira, Cristo, Pablo podría decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque Cristo lo era todo para Pablo. Venir a Cristo no es portarte bien, no es cumplir con una serie de reglamentos, no es fingir que eres un santurrón. Venir a Cristo es encontrar, como Él mismo lo dijo en la parábola, un tesoro por el cual vale la pena dejarlo todo y venir y comprar ese terreno donde está ese tesoro. Porque en Cristo encontramos la vida misma. Él es la vida. Tú y yo a veces estamos en circunstancias adversas porque hemos estado buscando la vida donde no hay vida. Dios le dijo a su pueblo a través del profeta: ustedes me han abandonado, y no solo eso, han ido a buscar agua en cisternas que de antemano ustedes saben que están secas. Han colocado dioses falsos en su vida. Han idolatrado personas, han idolatrado la fama, han idolatrado el dinero, han idolatrado aquello que el mundo nos marea y nos ataca y nos bombardea con estas ideologías y estas maneras de pensar en las que nos dicen: tu felicidad la vas a encontrar acá, y ahí vas y fracasas, y ahí vas y chocas otra vez contra la pared, porque estamos buscando vida donde no hay vida. Pero Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. El que come de este pan nunca más tendrá hambre, el que bebe de esta agua jamás tendrá sed de nuevo. Las cadenas de Pablo no solamente lo pusieron en condiciones de predicarle a los perdidos. Ve lo que sucedió también, versículo 14, con los hermanos de ahí de Roma. Otra cosa que sucedió, versículo 14: y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Sin temor. Muchos de los creyentes de ahí de Roma se llenaron de ánimo al ver el testimonio de Pablo, al ver la manera digna que Pablo estaba sufriendo sus cárceles, sabiendo: hermanos, no estoy aquí por azares del destino, no estoy aquí porque Satanás está ganando la batalla, estoy aquí porque Dios tiene un propósito para mí aquí. Y muchos de ellos se animaron al ver el testimonio de Pablo. Ahí tenemos tú y yo un aliciente para vivir vidas piadosas, porque la gente está observando. No eches a menos todo lo que tú puedes hacer para el Señor. No eches a menos la manera en que tú puedes vivir una vida que glorifique al Señor, porque otros están observando. Otros hermanos pueden ser edificados y otros pueden venir a Cristo a través de tu testimonio. Dice que otros hermanos se atrevieron mucho más a hablar la palabra. Mira, yo no sé qué pasaría. Ahorita el pastor Jorge Luis y su familia salieron a Ciudad Juárez, son parte de un proceso a través del cual estamos todos juntos como iglesia, y muchas circunstancias pudieran darse en este lapso. Imagínate que de pronto a mí me encarcelaran. Dicho sea de paso, Pablo estaba en la cárcel por predicar a Cristo. No porque le pegó a fulano o porque le debía a Coppel o por... No, era por la causa de Cristo. Hay que también identificar aquellas circunstancias que nosotros mismos por nuestro pecado hemos provocado en nuestras vidas, pero aún ahí Cristo puede glorificarse si nosotros buscamos la gloria de Él antes que nuestro propio beneficio.
Otra cosa sucedió. No solamente estos hermanos fueron motivados a predicar más el evangelio. Pero yo te decía, imagínate que si yo fuera encarcelado, ¿quién predica? Ustedes predicarían. A lo mejor ahí lo que sucedió es de que, ¿sabes qué? Pues estábamos esperando a Pablo, no vino, no sé. Tal vez sucedió que muchos otros dijeron, tenemos que entrarle al quite. Antes me daba temor predicar el evangelio, tengo que entrarle al quite. Fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo a predicar a otros, no sabemos. Todas las circunstancias Dios las utilizará para el avance de su reino. Por difícil que parezca, y ahora sí vemos la otra cosa que sucedió, versículos 15 al 19. Por difícil que parezca, Pablo tenía no solamente enemigos afuera del cristianismo, sino dentro del mismo cristianismo también. Versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Es difícil creer que alguien se quisiera oponer a Pablo, el gran apóstol, pero algunos creyentes de Roma lo estaban haciendo. Las iglesias de allá en Roma también estaban divididas, como muchas veces en nuestra ciudad y en muchos lugares. Otros predicaban a Cristo, algunos predicaban a Cristo sinceramente, algunos dijeron, tenemos que seguir proclamando este evangelio que Pablo está predicando, vamos a animarnos, vamos a hacerlo, vamos a salir y predicar el evangelio, pase lo que pase. Vemos como Dios ha guardado a Pablo en sus prisiones, nosotros somos motivados a hacerlo, pero también había otros que predicaban con malas intenciones. Algunos sí querían que la gente se salvara, pero otros predicaban a Cristo hipócritamente, queriendo hacer la situación más difícil para Pablo. Tal vez utilizaban su argumento, ¿ya ven? ¿No que muy vida abundante? ¿No que, mira, hasta dicen que ya su pastor ya se lo llevaron a sabe dónde? No te preocupes. Ninguna de nuestras circunstancias es en vano. El Señor tiene el control absoluto sobre su iglesia. Él se glorificará si nosotros buscamos honrar su nombre. Si nosotros tenemos la perspectiva correcta y dejamos de pensar en nosotros mismos y decir, ¿cómo Cristo va a ser glorificado en medio de mis circunstancias? Algunos predicaban para beneficio personal, dice Pablo. Algunos hasta para enriquecerse. Sucede todavía hasta el día de hoy. Pero Pablo dice, pero mira, como quiera que sea, ¿sabes en qué me regocijo? Ellos piensan que me están haciendo un daño, pero mientras yo estoy aquí encerrado, ve lo que dice Pablo, mientras yo estoy aquí encerrado, mientras todos pensaban que esto era un fracaso, yo le estoy predicando a la guardia pretoriana, le estoy predicando a las autoridades de Roma mientras estoy en mis prisiones. Otros hermanos se vieron motivados por estas circunstancias y empezaron a predicar de buena gana a Cristo para que otros se salven. Y estos cuates pensaron que se iban a aprovechar de la situación, pero no se dan cuenta que lo único que están haciendo es de todos modos proclamar a Cristo. Yo estoy aquí encerrado, predico a Cristo. Otros hermanos predican a Cristo. Y aquellos que piensan que me iban a hacer daño, están predicando a Cristo. Lo que yo no podía hacer mientras estoy encerrado, lo están haciendo ellos por mí allá afuera. En eso me alegro, dice Pablo. En eso me alegraré, en eso me regocijaré. Aún con tanta crítica, aún con tanta oposición, Pablo se alegraba porque él poseía la perspectiva correcta, hermanos. El versículo 19 nos dice cuál era su confianza, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y ¿qué? Y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Cuando nosotros estamos en medio de tribulación, de pruebas, de circunstancias difíciles, ¿qué hacemos? Mensajito de WhatsApp, hermanos, por favor, oren por mí porque tengo esta circunstancia. ¿Qué hacemos los demás hermanos? Primero mandamos el sticker, ¿verdad? De amén, seguimos confiando en el Señor y todo el rollo. Pero ¿qué hacemos enseguida? Doblamos nuestras rodillas y oramos por nuestros hermanos porque sabemos y estamos preocupados y queremos
que Dios sea glorificado en esas circunstancias y esa enfermedad, oramos por su enfermedad y pedimos un milagro, que Dios sane a esa persona, pero por encima de todo pedimos que Cristo sea glorificado. Y esta era la confianza de Pablo. Pablo dice: hermanos, yo estoy confiado en que, número uno, ustedes están orando por mí, y número dos, confío en que Cristo se va a glorificar a través de mis circunstancias. Yo no sé si vaya a salir de aquí o no. Estoy confiado, yo siento que sí, Dios me va a sacar de acá, pero no sé si eso va a suceder o no. Ve lo que dice el versículo 20: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Y Pablo no dice: miren, hermanos, estés tranquilos, yo no voy a ser avergonzado, yo soy... No, él dice: en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, que Cristo será exaltado en mi cuerpo. Y dice: por vida o por muerte. Esta era la confianza de Pablo. Hermanos, yo sé que ustedes están orando por mí. No sé lo que el Señor haya decidido ya previamente. No sé si vaya yo a ser liberado. No sé si me quede aquí por mucho tiempo. Tal vez el juicio resulte en mi contra. Tal vez me maten aquí mismo. Pero quiero decirles una cosa, hermanos, esto no es un fracaso, dice Pablo. Hermanos, si yo me quedo aquí en la cárcel o si me matan aquí en la cárcel, también en eso Cristo va a ser glorificado. También dice Pablo: mi cuerpo es de Él, yo le pertenezco todo a Él. Sea por victoria, sea por liberación, o sea que me quede aquí encerrado. Mira, Cristo va a seguir siendo glorificado, su reino va a seguir siendo expandido y mis circunstancias van a servir para ello. Esta es la perspectiva correcta. Dice Warren Wiersbe: ¿necesita Cristo ser exaltado? Dice Pablo: yo sé que Cristo será exaltado en mi cuerpo. Dice Warren Wiersbe: ¿necesita Cristo ser magnificado? Después de todo, ¿cómo puede un ser humano magnificar al Hijo de Dios? Bien, las estrellas son mucho más grandes que el telescopio, y sin embargo el telescopio las magnifica y las acerca. El cuerpo del creyente tiene que ser como un telescopio, el cual acerca a Cristo a la gente. Para la persona común, Cristo es un personaje nebuloso que vivió hace siglos. Mas cuando un inconverso observa a un creyente pasar por una crisis, puede ver a Cristo magnificado mucho más cercano. Para el creyente con la mente sencilla, Cristo está con nosotros aquí y ahora. El telescopio acerca las cosas distantes y el microscopio hace que las cosas pequeñitas se vean grandes. Para el inconverso, Cristo no es muy grande. Otras personas y otras cosas son mucho más importantes, mas cuando el inconverso observa al creyente pasar por una crisis, debe ver cuán grande es Cristo en realidad. El cuerpo del creyente es un lente que hace a un Cristo pequeño verse grande y a un Cristo distante verse cercano. Tu vida y mi vida tienen el propósito de servir como un lente que le permita ver al mundo, a Cristo grande o pequeño, según nosotros enfrentemos nuestras circunstancias. Pablo no tenía miedo a la muerte, hermanos. Pablo estaba privilegiando la obra de Cristo por encima de su propia comodidad, por encima de su propia seguridad, por encima de su propia vida. Él decía: mira, Señor, lo que sirva, para lo que te sirva yo, para eso quiero ser usado. ¿Qué cantábamos hoy? Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú. Y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Que sea una realidad en nuestras vidas. Que sea una realidad en nuestras vidas, que esa sea nuestra oración. Pablo, y aquí viene la crisis que yo le decía que Pablo está enfrentando. Él dice: yo estoy aquí en una situación difícil, estoy enfrentando una decisión difícil. Dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego dice: pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Versículo 23: porque de ambos lados
me siento apremiado, estoy en una crisis aquí, ahora que estoy en la cárcel, ahora que veo que cada vez se acerca más el día en que voy a ser ejecutado, ¿sabes qué? Empiezo a contemplar otra onda, o sea, ya empiezo a pensar en la muerte como una realidad en mi vida. Hermanos, y parte de nuestra labor como líderes de la iglesia, como aquellos que predicamos el Evangelio, es preparar a la iglesia para que tenga la perspectiva correcta de la vida, pero también de la muerte. Estamos llamados a preparar a los santos de Dios para enfrentar la muerte de manera digna. Pero no hay manera de hacerlo sin una esperanza viva, y esa esperanza viva es Cristo Jesús. Pablo quiere magnificar a Cristo con su cuerpo. Esta decisión difícil es porque dice Pablo, es que mira, ahora que estoy contemplando la muerte, de verdad mi más grande anhelo es estar con Cristo. Ver su rostro, ser consolado por Él, que Él cure mis heridas, que Él seque mis lágrimas. Quiero estar en la gloria que Él me ha prometido. Quiero vivir en la perfección que, mira, Cristo es mejor en todos los sentidos. Pero dice Pablo, sin embargo, si yo le sirvo más a Él estando aquí, todavía sufriendo un poco más cárceles, más azotes, más persecuciones, etcétera, que Cristo sea glorificado, entonces mi anhelo es quedarme con ustedes para servirlos, dice Pablo, para que ustedes puedan regocijarse en Él a través de lo que Él pueda hacer a través de mí. ¡Qué increíble! La muerte no atemorizaba a Pablo, hermanos, porque Pablo tenía una esperanza segura. Para Pablo la muerte significaba partida, dice aquí, partir con Cristo. Pues de ambos lados, 23, me siento apremiado teniendo el deseo de partir. Y esta palabra me llamó mucho la atención porque la connotación de la palabra original era usada por los soldados para decir, cuando le decían a un soldado, ¿sabes qué? Es tiempo de partir. Ellos habían salido a la guerra y habían establecido sus tiendas de campaña. Terminó la guerra, es tiempo de partir. Piensa en los soldados que estaban en Afganistán apenas hasta hace unos meses y dijeron, es tiempo de partir. Y este partir tenía la connotación de desmantelar las tiendas, las casas de campaña, empacar tus cosas y regresar a casa. ¿Puedes imaginar el sentimiento de un soldado al regresar a su casa, a donde verdaderamente pertenece? Qué increíble cuadro, ¿va?, de la muerte de un creyente. Cuando un creyente muere, regresa a casa. Esta también tiene una connotación, los marineros usaban esta frase también para decir, es tiempo de desamarrar el barco y regresar. Esto que nos ata, esto que nos tiene atados aquí, inmóviles, es tiempo de liberar el barco y que empiece a navegar y que llegue a su destino final. También partida era un término político que describía el hecho de poner en libertad a un prisionero. Hermanos, nuestra vida en esta tierra muchas veces se parece a estar en una prisión llena de aflicciones. Pero la muerte para el creyente es la liberación de su vida para experimentar la vida verdadera. También en la agricultura se usaba esta palabra para decir que tenía esta connotación de quitar el yugo del buey cuando había terminado su labor de labrar la tierra. Pablo no era un pesimista. Pablo no era, me voy a cortar las venas con un pepino porque como sufro. No, él no era de esta manera que decía, ya quiero estar con Cristo. Él entendía que su tarea estaba llegando al final. Y él decía, yo ya veo cerca mi final. Y me ha ido como en feria, según los ojos del mundo, pero yo he cumplido el propósito de Cristo en esta tierra. Estoy listo para partir con mi Señor. Para el creyente, hermanos, morir es ir a casa, porque gracias al sacrificio y a la resurrección de Cristo, sorbida fue la muerte en victoria. La muerte no tiene más potestad sobre nuestras vidas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Nadie le puede robar el gozo
A un hombre como Pablo, cuando posee esta perspectiva correcta, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo porque mientras estoy en esta vida terrenal, Él tiene un propósito para mi vida. Independientemente de las circunstancias que tenga que atravesar, Él va a usar mi vida para que su reino sea expandido. Y si me toca morir, es ganancia porque voy a estar con Cristo. Voy a estar finalmente con Él. Esto era lo que le llenaba de gozo. Dice Malvi Babok, la autora del himno El mundo es mi Dios, dice: la vida es aquello para lo cual vivimos. Y también Warren Wiersbe dijo: la cosa que nos anima y provoca es la que en verdad es vida para nosotros. El problema, como dije al principio, es que estamos buscando vida donde no hay, pero cuando Cristo es nuestra vida, estamos completamente plenos, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Para Pablo, su vida era Cristo. Dice el pastor John Piper: Cristo es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Qué curioso, hoy mencionaba a Richard que mientras Pablo y Silas estaban en la cárcel, hubo este terremoto. Pero ¿qué hubo previo al terremoto? ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? Cantando alabanzas al Señor. Pablo no andaba decretando: yo decreto que estas cadenas se caen, y yo decreto que estas barrotes se... Pablo estaba alabando al Señor y glorificando. Y él decía: yo no sé cómo Dios se vaya a glorificar en medio de esto, pero Él lo hará. Sea a través de mi muerte o sea a través de que sea liberado, Dios se va a glorificar. Dios tiene un propósito para esto que estoy viviendo. Y esta es la prueba para nosotros, hermanos, que podamos salir. Por eso dije al principio: yo no te puedo convencer con mis palabras humanas, y en este momento ruego al Espíritu Santo de Dios que te convenza de que vivir es Cristo. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Cuando vivir es Cristo, entonces morir es ganancia. Piensa en Lidia, piensa en la esclava que hablamos la semana pasada, piensa en el carcelero. ¿Qué era la vida para Lidia antes de Cristo? Tal vez para Lidia era ganar dinero. Tal vez para ti y para mí el vivir es el dinero y el morir es dejar de tener dinero. Tal vez para ti y para mí el vivir es la fama, como la que tal vez tenía esta esclava, ¿no? Que a pesar de que estaba siendo esclavizada, pero tenía una fama porque era una adivina y la explotaban y todo el rollo y el sufrimiento que tenía, pero los que la tenían esclavizada se estaban enriqueciendo con ella, y cuando se terminó esa fama, se murió el negocio para ellos. Fueron olvidados, pero para ella Cristo se convirtió en la vida. Para Lidia vivir era el dinero y el comercio, pero ahora para Lidia el vivir era Cristo. Para esta mujer esa vida de esclavitud y esa vida horrible que estaba viviendo, eso era la vida para ella, pero ahora pudo descubrir a través del milagro que Dios obró en ella que el vivir es Cristo. El carcelero pudo experimentar que la vida no es solamente cumplir con tu deber, hacer las cosas que tienes, recibir suficiente dinero, mantener a tu familia. No, él pudo experimentar que vivir es Cristo. La perspectiva correcta de Pablo era una perspectiva de fe, hermanos. Una perspectiva de fe que nos mostraba. Lo que vimos en este pasaje fue de Pablo una dependencia total de Dios por medio de Cristo. Mira, yo no dependo de mis propias fuerzas. Yo solamente me pongo como un instrumento útil en las manos del Señor, que el Señor haga lo que Él quiera conmigo. Pablo denota una confianza absoluta en la perfecta voluntad de Dios. Mira, en medio de esta circunstancia, no sé si voy a salir vivo, no sé si voy a ser liberado. Lo que sí sé es que Dios va a utilizar eso para el avance de su reino. Cristo será glorificado. La esperanza de Pablo, hermanos, es nuestra esperanza también. Cristo es el mejor Pablo. Él fue perseguido también, él fue despreciado, él fue encarcelado, juzgado, azotado por ti y por mí. Su único deseo fue cumplir la voluntad del Padre y glorificar el nombre del Padre.
Hermanos, Cristo escogió dejar su gloria y descender para nuestro beneficio, para nuestra salvación, para nuestro gozo en Él. Cristo no dudó en escoger la muerte para pagar por el perdón de tus pecados y de mis pecados. Romanos 8, 31 al 39 dice lo siguiente: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Cristo vino como la respuesta del Padre a todas nuestras circunstancias y a todos nuestros problemas. Y el más grande de ellos era que estábamos perdidos y éramos dignos del infierno, y solo por poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él y hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos recibido su beneficio. La perspectiva de Pablo, hermanos, era un deseo profundo de hacer la voluntad de Dios. La perspectiva de Pablo era un anhelo ardiente por ver a Cristo y estar con Él para siempre. Pablo está pensando en las mejores cosas en Cristo, en una vida mejor, en una mayor recompensa, en un mejor hogar con Cristo. Y es que esta causa por la que tú y yo hemos sido llamados, no solamente para nuestra salvación, sino para llevar el Evangelio a otros, requiere, hermanos, que nosotros tengamos a Cristo, escucha esto, realmente como nuestro más grande tesoro, como la vida misma. Roguémosle al Señor que Él produzca esto en nosotros. Hermanos, esforcémonos nosotros por buscar en su palabra, por enamorarnos cada vez más de Él, buscándolo en su palabra, en oración, teniendo comunión unos con otros, creciendo como iglesia, como comunidad, porque no será hasta que Cristo sea lo más grande en tu vida que tú podrás ver tus problemas y tus circunstancias como lo que realmente son, circunstancias en las cuales Dios puede glorificarse. La pregunta correcta del creyente es: ¿cómo será Cristo glorificado en medio de mis circunstancias? Pónganse de pie. Vamos a terminar orando. Y hermanos, nosotros somos llamados a imitar estas convicciones de Pablo. Si vamos a tener gozo a pesar de las circunstancias, y si vamos a ser, como vimos la semana pasada, participantes del progreso del Evangelio, necesitamos vivir bajo esta filosofía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero decirte que en medio de tus circunstancias adversas en tu vida cristiana, solamente vas a encontrar significado y propósito en vivir en Cristo, para Cristo y por Cristo. Y si Dios no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos, ¿cómo no habrá de cumplir Él este propósito en tu vida y en mi vida? Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tan grande amor que has derramado sobre nosotros. Hemos cantado, Señor, hoy que éramos indiferentes a ti, éramos rebeldes a tu voz, pero tú quisiste amarnos, Señor, y glorificarte en medio de nuestras vidas.
rescatándonos, Señor. ¿Qué somos? ¿Qué somos, Señor? En este mundo solamente somos espejos que reflejamos una gloria que no es nuestra, es la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, llévanos a vivir por ti, para ti cada día más, Señor. Produce en nosotros, Señor, una convicción grande, profunda, arraigada en nosotros de que verdaderamente vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es vivir para Cristo, vivir es vivir en Cristo, vivir es vivir por Cristo, porque solo en Él tenemos esperanza eterna. Solo en Él nuestra peor circunstancia fue solucionada y es solucionada, el perdón de nuestros pecados para poder recibir vida eterna en lugar de condenación. Y si en tu gran amor tú no escatimaste a tu Hijo, sino que lo entregaste en sacrificio por nosotros, Señor, hoy podemos confiar, cómo no habrás de darnos también todas las demás cosas. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor. Que tu nombre sea glorificado en Vida Abundante Bajío. Que tu nombre sea glorificado en cada uno de estos creyentes que están aquí. Que tu nombre sea glorificado en cada una de las iglesias de esta ciudad, Señor. Oramos por cada lugar donde se está predicando en esta ciudad tu bendito evangelio, Padre. Bendice a esos pastores, bendice a esos hermanos en Cristo, Señor. Que podamos todos, Señor, glorificar tu nombre. Que tu propósito para este lugar se cumpla a través de nosotros, Señor. Usa nuestras vidas como tú quieras, para la gloria de tu bendito nombre, Señor. Lo cual es un honor más grande que vivir solamente para nosotros mismos. Gracias, Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. Mi vida es Cristo, aleluya. Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún no iría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo, aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y
sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos vivir por ti y para ti, Señor. Ayúdanos. Cumple tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Despedimos a los que están viendo la reunión a través de Facebook. Dios les bendiga. Y los que nos quedamos aquí.